Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Tobim. Javerín Tobim es buenos amigos. Estamos compartiendo un Kabbalah Shabbat entre amigos, la celebración del día sábado, del día santo del Señor. Y lo que vamos a dar ahora es la parashá semanal correspondiente a la Shavúa 39, la semana 39, de la fecha 13 de julio de este año. El título de la parashá es Jucat, que en hebreo quiere decir estatuto, y está basada en los pasajes que están mencionados en la Torá, en el libro de Números, capítulo 19, versículos 11 al 22.1, para los que después quieran leerlo completo en su casa, Números 19, 11 al 22.1, en el Brit Hadashah Pacto Renovado, Juan, capítulo 3, versículos 9 al 21, y Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 21. Entonces, lo que vamos a analizar hoy es cómo nos comportamos de acuerdo a los mandamientos que estableció el Señor. Recordemos que Jucat, el título de la parashá, es estatuto. Dios tiene en su palabra 10 mandamientos y 613 preceptos. Eso está en la Torá. Yeshua es la Torá viviente. Él cumplió a la perfección con todos los estatutos. Por lo tanto, si ese es el modelo a seguir, nosotros tenemos que asemejarnos lo más que podamos a Él cada día, sabiendo que somos imperfectos, que vamos a fallar, y por eso tenemos la Teshuvá, que es el arrepentimiento y vuelta al camino correcto. ¿Tenemos un corazón obediente y entregado al Señor? Eso es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente lo tenemos? Simplemente obedecerlo de acuerdo a lo que el Ruach HaKodesh va indicando en nuestras vidas, eso es tener un corazón obediente. El Ruach HaKodesh, a medida que lo buscamos, el Espíritu Santo del Señor nos va guiando. Él es nuestra guía y nuestra luz. Y Yeshua dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en la medida que uno busca, la palabra dice, buscad y hallaréis, el Señor va mostrando el camino. Cuando nosotros estamos alineados a los mandamientos y preceptos del Señor, y por eso tenemos que conocer muy bien cuál es su palabra, ese manual de vida, el manual de instrucciones. Les cuento, por ejemplo, que ayer yo estuve mirando en un momento y estaba recorriendo algunos videos de la comunidad, enseñanzas anteriores, y me acordaba para los memoriosos que estuvieron en ese momento cuando entrevistamos a Pipa Gancedo. Es jugador de River, de Argentinos Juniors, jugó en varios clubes de primera, jugó en Europa, en el Murcia, jugó en Puerto Rico, fue técnico, campeón de Copa Libertadores, campeón de muchos torneos, pero una persona muy espiritual, que él combina el fútbol con lo espiritual para llevar el mensaje del Señor, y él en todo momento utiliza una palabra que nosotros usamos a menudo, que es el manual de instrucciones. La Torá es el manual de instrucciones, es el manual de vida de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Entonces, una juca es un estatuto y fueron establecidos por Dios con un propósito. Y a veces nos parecen ilógicos, porque como vimos recién en un video de Zucari, un judío suelto en Israel, Zucari suelto en Israel, acabamos de ver un video de 12 minutos que habla de la vaca roja, de la cual en unos momentos la vamos a mencionar. Hay estatutos que nos parecen locos desde lo racional. ¿Por qué Dios implanta eso? Uno puede decir, ¿por qué Dios hace dar 7 vueltas a Jericó? ¿Por qué Dios abre los mares? Son cosas que son sobrenaturales. ¿Qué es sobrenatural? Está por encima de lo natural. Nosotros, nuestro pensamiento es natural. El pensamiento de Dios es sobrenatural. Está por encima de lo natural. Entonces, la palabra también declara, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Son mucho más elevados. Hay pensamientos que Él establece y nosotros desde el pensamiento natural no los podemos comprender. Sin embargo, tienen un fin determinado y un fin sólido. Lo vamos a ver hoy en esta parashá de Jucat, o estatutos. El primer principio que tenemos que determinar es que nosotros siempre tenemos que autoexaminarnos. Y eso nos sirve para recordar la historia, la personal y la historia del pueblo. ¿Qué es autoexaminarnos? Ver cómo estamos delante del Señor, cómo estamos delante de nosotros mismos. El Señor tiene una mirada de cómo estamos y nosotros tenemos una mirada de cómo estamos en nuestra vida real y cada día cotidianamente. Vamos al primer pasaje que vamos a compartir hoy, que no está dentro de la parashá, pero sí lo vamos a incluir. Está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 1 de Timoteo 4, 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ahora, esto tiene que ver con los estatutos, con los Jukot. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea que es muy importante aprender una sana doctrina. Por eso en Javerim no permitimos desviaciones. Por eso hay gente que viene unos meses, 2 meses y se va, porque no soporta la sana doctrina. La sana doctrina es seguir lo que el Señor linealmente dictaminó. Como decimos siempre, aún con aciertos y errores, superándonos día a día, corrigiendo errores, pero buscando la verdad. Entonces, esos son los parámetros que tenemos que ir admitiendo, aceptando y aceptando las correcciones. Porque Dios a quien ama disciplina, eso lo decimos siempre. Acepta la corrección, hijo mío, porque Dios a quien ama disciplina. Yo siempre me gusta decir, preocupate cuando Dios no te disciplina, quiere decir que no te ama, porque cuando Dios te ama, te disciplina. Es un Padre perfecto. Debemos ser agradecidos con Hashem y de esta forma tendremos siempre presente quién es nuestro Adonai, a quién servimos, de dónde nos sacó, por eso recuerda permanentemente, y sobre todo hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino. Nosotros tenemos un destino de salvación, de eternidad con el Señor, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que alcancemos a través del mensaje de salvación que nos da Yeshua. La mirada tiene que estar puesta en el objetivo, puestos en Yeshua, puestos los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe. Cuando nosotros estamos enfocados de esa manera, difícilmente erremos, y si erramos vamos a querer volver rápidamente al blanco. O sea que la mirada tiene que estar puesta en la Torá, que es Yeshua, la Torá viviente. Por lo tanto, en sus mandamientos y estatutos. 10 mandamientos y 613 preceptos. Recordar nuestra historia también nos ayuda a cometer mayores aciertos. Todo lo que tenemos del Señor es por misericordia. Hoy tuvimos unas alabanzas y adoraciones con respecto a eso. Y no somos merecedores de nada. Todo es gracias a Dios. Y la Torá que nos legó es gracias a su amor y misericordia porque es una carta de amor a la humanidad. Vamos a ir ahora sí al misterio de la vaca roja. Esto que está mencionado en la parashá de hoy, de acuerdo a esto de lo que son las ordenanzas y preceptos. Lo de la vaca roja fue un decreto de Dios para cumplirlo. Como decimos, prácticamente no se ven vacas rojas, casi no existen. Hay un video de Zucari, que además del que vimos hoy, menciona que en Israel, y muestra el lugar, es un lugar secreto, donde están criando unas vacas rojas, puras, sin mancha, que dicen que son las que van a ser sacrificadas cuando se levante el tercer templo. Hay toda una parte mística de acuerdo a esto, puede ser que sea real, pero la realidad es que casi no se ven vacas rojas. Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué el capricho del Señor, para ponerlos en términos metafóricos, de pedirnos que sacrifiquemos una vaca roja cuando hay todo tipo de vacas que también pueden ser perfectas y sin mancha? Entonces, lo primero que vamos a aclarar es que es un hok. Hok es ley, una parte de los preceptos, es un límite. Cuando el Señor nos limita, nos pone un hok. ¿Y qué tiene que ver esto con los mandamientos y preceptos que Adonai estableció? ¿Por qué las vacas rojas? Ahora sí, vamos a ir a la palabra, donde lo vamos a ver detalladamente. Libro de Números, capítulo 19. Vamos a comenzar leyendo versículos 1 al 3. Los micrófonos apagados todos, por favor, sí. Gracias. Números 1, 19 al 3. Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo: Este es el precepto de la ley que Adonai ha ordenado, diciendo: Di a los hijos de Israel que traigan una ternera alazana, roja, perfecta, en la cual no haya defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y se la daréis al sacerdote Eleazar, y la hará sacar fuera del campamento, y uno la degollará ante su presencia. Y ahora explica cómo se hace ese sacrificio. Vamos a verlo del 19, del 3 al 10. Dios cuando da una indicación la da totalmente detallada. Esto se hace así y así. Por favor, micrófonos apagados, ¿sí? Entonces, de esto se habla en el capítulo 19 de Números, versículos del 3 al 10. Recordemos que Números es Bamidbar, en el desierto. Estamos en el versículo de 3 al 10, entonces.
Y uno quemará la ternera ante sus ojos, se quemará la piel, la carne, la sangre y el estiércol, y tomará el sacerdote un palo de cedro, un hisopo y escarlata, y los echará en medio de la hoguera de la ternera. El sacerdote lavará sus vestiduras con agua, bañará sus cuerpos en agua, y después entrará en el campamento, pero el sacerdote sea impuro hasta la tarde. Y que la quemó lavará sus vestiduras y bañará sus cuerpos y será impuro hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá la ceniza de la ternera y la pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. La asamblea de los hijos de Israel la guardará para que el agua de purificación, esta es la ofrenda por el pecado. Entonces estamos viendo que el Señor está diciendo, la manera en que lo tienen que hacer es así. Él lo detalla perfectamente, paso por paso, cómo es el procedimiento de purificación con la vaca roja. ¿Y por qué pide una vaca roja? En este caso, algo que parece totalmente descabellado. Vamos a continuar con Números 19, versículos 11 a 13, donde habla de que los impuros no podían acercarse al lugar santo, al lugar de Dios. Por eso, cuando nosotros oramos al Señor, lo primero indicado es pedir perdón por nuestros pecados primero, santificarnos. Es lo que hizo la reina Esther en Purim. Antes de presentarse ante el rey Asuero, se envejeció. Eso simbólicamente quiere decir que se perfumó, se bañó, se lavó, se puso vestiduras de reina y después se presentó ante el rey. Eso es lo que tenemos que hacernos al presentarnos ante nuestro Señor. Pedir perdón por nuestros pecados, santificarnos y purificarnos. Y después nos presentamos ante el Rey. Hacer nuestras peticiones, a pedir el pan y lo que necesitemos. Adorarlo, alabarlo y estar en su presencia. Números 19, del 11 al 13. El que toque el cadáver de una persona será impuro 7 días. Al tercer día será purificado y al séptimo día será limpio. Pero si no fuera purificado, al tercer día no será limpio al séptimo día. Si alguien toca el cadáver de una persona y no fuera purificado, contamina el tabernáculo de Adonai. Tal persona será extirpada de Israel, por cuanto el agua de purificación no fue rociada sobre él, será impuro y su impureza estará sobre él. Y en Números 19, 16 dice, y cualquiera que toque en el campo algún asesinado, cualquiera muerto, osamentado o sepulcro, será impuro 7 días. Fíjense que, bueno, hemos tenido, quizás no casualmente, ha fallecido, ha partido la suegra de Pablo Morales. Y Pablo se iba a presentar hoy a Zoom y no se presentó. Y está bien que no se haya presentado, porque el proceso de purificación, al estar en contacto con los muertos, es de una semana, según la Torá. Fíjese cómo todo coincide, ¿no? Como nos pasó con la revelación que le dio a Graciela Gra la semana pasada el Señor con la enseñanza de la parashá que dimos de Coré, que fue la que tocó la de Cora. Justamente esta semana estamos hablando de los muertos y tuvimos un velatorio donde Pablo está pidiendo permiso para no concurrir después de una semana. Coincide exactamente con lo que está diciendo la palabra. Maneras en que el Señor confirma que vamos por el camino correcto. ¿Por qué las personas tienen que mantenerse impuros durante 7 días? No tener contacto con los muertos. Bueno, hay varias explicaciones. Una porque para que las personas no estén mucho tiempo con el muerto. Cuando uno está mucho tiempo con una persona, se encariña, se crean lazos, se crean vínculos de amistad, vínculos de amor. Cuando uno está mucho tiempo con el muerto, ese dolor se incrementa. Por eso se acorta el tiempo de compartir con el muerto, con el fallecido, con la persona que partió. Segundo punto, para no sufrir tanto la despedida. Hay una frase muy común que dicen en los aeropuertos, no me gustan las despedidas. O cuando uno termina el colegio, o termina una amistad o un noviazgo. No, no me gusta la despedida. Con un muerto es mucho peor. Recordemos que en el judaísmo el concepto de eternidad no está vinculado con el de Yeshua. Nosotros sabemos que al aceptar a Yeshua tenemos vida eterna en él, que hay destino de condenación o salvación según lo hayamos aceptado y seguido o no. Tercer punto, para evitar el culto a los muertos, algo tan común que nefastamente se utiliza en todo el mundo. Está San la Muerte, por ejemplo, un santo terrible, ¿sí? Totalmente satánico. Y el último punto, para preservar la dignidad de cuando vivían y preservar que no haya descomposición. Es terrible que una persona viva que uno amaba
uno tenga que presenciar con el paso del tiempo la descomposición. Entonces se acorta el plazo de despedida del difunto. Además de esto, los Kohanim, los sacerdotes, hemos dicho que dentro de los levitas están los Kohanim, que son los descendientes directos de Aarón, en mi caso, por ejemplo, yo soy del linaje de los Kohanim, Cohen es sacerdote en hebreo, Kohanim es sacerdotes, no pueden tocar directamente cajones, está prohibido, porque es la rama sagrada más sacerdotal más sagrada del judaísmo. Por lo tanto, no tiene que tener ningún tipo de contacto con los muertos. Dijimos entonces, Jucat son leyes y estatutos. Vamos a hablar de Eretz Israel por un momento, la tierra de Israel. En Israel todos sabemos que no hay constitución. No es un país que tiene una constitución nacional como por ejemplo tiene la Argentina o los demás países. En Israel las leyes se rigen según la Torá. Esa es la constitución. Y ese es el libro de estatutos que el Señor estableció. Esos son los Jukot, los Jukim, los estatutos que Dios estableció. Entonces, vamos a un principio bíblico fundamental a partir de la vaca roja. Primero decimos, ¿por qué el Señor pide una vaca roja? Algo que es descabellado. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? No entender por qué vaca roja sí o vaca roja no, sino que lo importante es que entendamos o no el concepto de la vaca roja. El éxito de nuestras vidas depende del cumplimiento que le damos a los mandamientos de Adonai. Si el Señor nos dice, esto se hace así, esto se hace así. Si el Señor nos dice, yo establecí leyes y ordenanzas, hay que cumplirlas. Si el Señor estableció, como Amanda contó el testimonio, el Shabbat es para mí, el Shabbat es para mí. El Señor estableció, los diezmos y ofrendas me pertenecen, los diezmos y ofrendas me pertenecen. El Señor estableció, hay que orar todos los días, hay que orar todos los días. Y si fallamos, pedimos perdón porque todos fallamos. Pero no prevaricar. Prevaricar es pecar a propósito. Que nos puede pasar, obviamente, porque somos personas. Lo mismo. Siempre el camino correcto es volver al Señor. Pero más allá de vaca roja o vaca blanca o vaca negra, el concepto principal es cumplir con los jukot, con los preceptos y mandamientos y estatutos que estableció el Señor. Cuando Dios determina algo, no existen ni los peros ni los quizás. Existe la obediencia. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la parashá. Acabamos de ver lo que es la parte de la Torá. La segunda parte de la parashá la vamos a encontrar en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado. Recordemos que la parashá está compuesta por parte de la Torá y parte del Brit Hadashah. Acabamos de ver la porción que analizamos hoy, elegida por el Ruach HaKodesh de la Torá. Ahora vamos a lo que se eligió de acuerdo al Ruach HaKodesh de Brit Hadashah. Lo encontramos en el libro de Juan, para los que me quieren acompañar. Vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículos 9 al 21. Y vamos a hablar de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un magistrado israelí, perteneciente a Sanedrín, criado dentro de lo mejor del judaísmo, un doctor en la ley, que empieza a respetar y admirar a Yeshua. Y empieza hasta a seguirlo. Pero él lo hacía un poco desde lo oculto. No quería confesar ante el resto de los magistrados que él estaba empezando a creer en Yeshua, porque le iba a costar muy caro. Iba a perder su puesto en el Sanedrín, iba a perder poder político, iba a perder prestigio. Quizás se le iba a poner seguramente gran parte de su familia, del pueblo, era reconocido. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 9. Estamos en Juan 3, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que le había preguntado? Le había preguntado, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser salvo? Y yo le había respondido, todos conocemos ese pasaje, es necesario nacer de nuevo para ser salvo. Si uno no vuelve al vientre de la madre, no puede ser salvo. Cosa que Nicodemo no podía comprender. Otra vez el Señor establece un estatuto, un juk, los jukim, totalmente difícil de entender. ¿Cómo alguien va a nacer de nuevo? Yo ya nací. Yo tengo 53 años ahora. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? No se puede cumplir con eso. Sin embargo, Dios lo establece como un estatuto a cumplir.
Entonces, le dice, vamos al versículo 12. Si os dije cosas terrenales, le dice Yeshua, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera cosas celestiales? Yeshua le está diciendo, te estoy contando las cosas terrenales y no podés creerlas. ¿Cómo vas a poder creer entonces las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? El Señor nos revela, nos da revelaciones, a veces las comprendemos, a veces no, a veces tenemos que pedir consejeros, a veces tenemos que pedir revelación, a veces tenemos que orar mucho tiempo, pero hay estatutos y normas que el Señor nos da que no podemos comprender. ¿Por qué una vaca roja? ¿Por qué hay que nacer de nuevo? ¿No me alcanza a conseguirte Yeshua para ser salvo? No, hay que nacer de nuevo. Y dice algo más importante, el que no nace de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. Es parte de nacer de nuevo. Como también dice que el que no es como un niño no va a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, no van a ser todos salvos. Aceptar a Yeshua no es garantía de ser salvo. Seguirlo es garantía de ser salvo. Si yo no soy como un niño de corazón, no voy a entrar al reino de los cielos. Ahí tenemos otro parámetro, otro estatuto, otra ley o precepto. Vamos al versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Le está diciendo, simbólicamente, vas a tener que levantar al Hijo de Hombre, al Masías, para ser levantado vos. Lo vas a tener que poner en alto. Ahí pone el ejemplo de la serpiente, no como Satanás, sino la serpiente que Moisés levantó en su momento. Lo que Yeshua le da a entender es, si vos realmente querés ser salvo, el Mesías primero. El Mesías viene en alto. Morir al yo, renunciar al yo y ser vos el Mesías primero. Y ahí es donde yo te voy a poner primero a vos. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos con esto de los hukim o de los estatutos? Si el Señor le dice se hace así, se hace así. Y no hay discusión. Yo puedo cuestionarle a Dios, como dijimos en la parashá de la semana pasada, pero Señor, si en Sodoma y Gomorra hay tantos justos, por favor, mantener a algunos con vida. Puedo hablar con Dios, puedo dialogar, puedo cuestionarle cosas. Pero cuando Dios determina, Dios determina. Y ahí hay que obedecer. Vamos a ir al libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 al 19. Aquí vamos a ver el caso de David. El Señor le da a David los planos originales del templo. Esto está fuera de la parashá, lo sacamos como conclusión de acuerdo a Ruach HaKodesh de Dios, que es el que guía. Y David tenía el gran anhelo de hacer el templo para el Señor. Pero sus manos estaban manchadas de sangre, porque era un guerrero, había peleado muchas batallas. Entonces el Señor le encarga, dice, está bien, tu idea me gusta, yo quiero tener un templo, no lo he tenido, siempre he vivido en tiendas, ni siquiera en lugares así, pero lo va a hacer tu hijo Salomón. En Primera de Crónicas 28, del 11 al 19, el Señor le da las medidas del templo, le da las normas y estatutos cómo debía hacerlo. Vamos a ir entonces al 28 del 11 y 19. Y David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico, que se lo había dado el Señor a David, de sus edificios y almacenes, de sus aposentos altos, cámaras interiores y el lugar propiciatorio, junto con el diseño de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Adonai. Estaba en mente de David hacerlo esto. Por eso a Dios le agradó. Fue una idea que surgió del corazón de David. Recordemos que la palabra dice que David tenía un corazón conforme al del Señor. Y entre otras cosas maravillosas que quiso hacerle fue un templo. Y todas las cámaras alrededor de los tesoros de la casa de Elohim y los tesoros de los objetos sagrados.
y las secciones de los sacerdotes y los levitas para toda la obra del servicio de la casa de Adonai, y para todos los utensilios del servicio de la casa de Adonai. Y dio cuenta de su peso para el oro y para la plata. Y le dio un peso para los candelabros de oro y sus lámparas, por el peso de oro necesario para cada una de las mesas de proposición, y plata para la mesa de plata, y oro crisolado para los garfios, de brillos y copas para los tazones de oro, el peso de oro correspondiente a cada tazón, para los tazones de plata, el peso de plata correspondiente a cada tazón. Notemos que para el Señor lo mejor, todo lo mejor, todo oro, plata, los mejores engarzados, los mejores, todo lo mejor. Para la tarde el incienso dio oro acrisolado por peso y el diseño del carro de los querubines de oro con alas desplegadas y cubriendo el arca del pacto de Adonai. Todas estas cosas, dijo David, y acá notemos lo que declara David, me fueron trazadas por la mano de Adonai, que me hizo entender todos los detalles del diseño. El Señor le dio la forma en que había que hacerlo. Entonces, la parashá de hoy, como dijimos, es Jukot, estatutos. Cuando Dios determina algo, se hace como Dios lo determinó. ¿Querés que te vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. Hay que plantearse por qué a veces no nos va bien. Muchas veces no nos va bien porque el Señor lo permite, pero la mayoría de las veces no nos va bien porque no estamos viviendo de acuerdo a los parámetros que Dios estableció, de la Torá y la hija de allá. O porque no los conocemos, o porque los conocemos y no los cumplimos. Entonces yo voy a hacer un pequeño test o cuestionario muy breve para analizar cómo estamos viviendo de acuerdo a los parámetros de Dios. No hace falta que me lo pregunte, simplemente voy a hacer las preguntas yo, para que cada uno reflexione y yo también. Entonces, para reflexionar, ¿estamos haciendo lo que Hashem nos indica? ¿Congregamos regularmente? Tenés que responder por sí o por no. ¿Oramos todos los días? ¿Lo alabamos y adoramos? ¿Celebramos, colaboramos con su obra? ¿Predicamos a los demás acerca de su palabra? ¿Ofrendamos y diezmamos para la obra? Esos son parte de los juquín, de las ordenanzas y estatutos del Señor. Y vamos a cerrar con un pasaje fuera de la parashá, guiado por Ruach HaKodesh, que está en Eclesiastés 12:13, que dice lo siguiente. Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios, que es honrarlo a Dios, y guarda sus mandamientos, que son sus estatutos, sus leyes y ordenanzas, sus jugim. Porque esto es todo del hombre. A mí me gusta analizar el fin de todo discurso, porque el fin puede ser leído de dos maneras. El fin es el final de todo discurso, pero también puede ser, el fin se termina acá, pero también puede ser la finalidad de todo discurso. Yo creo que todo discurso se entienda de esta manera. Guarda los mandamientos del Señor, porque esto es todo el hombre. Amigos, hasta aquí la enseñanza de hoy. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Jairim Tobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjairimtobim@gmail.com. Y para todos aquellos que quieran suscribirse a nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer gratuitamente a nuestro canal que es Comunidad Jairim Tobim. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Shabbat Shalom de Kulam, Shabbat Shalom para todos. Cerramos la grabación, nos desconectamos un minutito y nos volvemos a conectar para hacer intercambio de opiniones entre todos. Gracias y buenas noches, Laila Tov.